Muy buenos días, amados hermanos, amigos que están con nosotros en esta mañana de adoración al Señor a través de los medios, a través de internet, Instagram, Facebook, YouTube. Aquellos que van a ver esta predicación de la palabra de Dios en uno de esos medios. Y a ellos que están conectados ahora mismo en Facebook Live. Por la gracia de Dios, esta es la ocasión número 11 que estamos predicando sin público presente. Realmente Dios ha sido bueno durante todo este tiempo, siempre Dios ha sido bueno, hemos visto su misericordia, hemos visto su clemencia, hemos visto su apoyo, su guía, hemos visto realmente que ha estado con nosotros, ayudándonos en todo este tiempo en que la iglesia de Cristo no se ha podido congregar de manera presencial, pero se ha mantenido la comunión uno con otros en esta iglesia local y especialmente la comunión con el Padre y con el Hijo, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, es la comunión verdadera. Así que gracias al Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Realmente Dios ha sido bueno. Las expectativas para que el siguiente domingo, día 7 de junio, ya sí podamos estar aquí, hermanos, congregados de manera presencial y adorando a Dios, teniendo al Señor Jesucristo como el principal, el primero entre todos nosotros, llevando alabanza, llevando cánticos, himnos al Señor. Así que en esas expectativas estamos muy contentos de que podamos volver a reunirnos ya la semana que viene, específicamente, una vez más, repito, el día 7 de junio, si todo sigue marchando como va. Gracias al Señor por eso. Nuestra iglesia local, y aprovecho para decirle a los miembros de esta iglesia, se mantengan atentos a la información que debo darle en los próximos días, para que así podamos estar retornando de manera segura, de manera que todos estemos cuidados y además respetemos las disposiciones gubernamentales. Quisiera en esta ocasión, voy a interrumpir por unos días la serie que llevaba de los 7 Yo Soy. Hoy vamos a predicar un sermón diferente a propósito de ya estar retornando. Y quiero que me acompañen, si ustedes son tan amables, abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde los versículos 17 al versículo 29. Una vez leída la palabra de Dios, vamos a buscar su rostro en oración para que nos ayude durante todo este tiempo de la adoración a su nombre con su palabra. Romanos capítulo 2, a partir del versículo 17, y dice así la santa y bendita palabra de Dios. Pero si tú, que llevas el nombre de judíos y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debe robar, ¿robas? Tú que dices que no debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Vamos a orar. Padre Santo, eterno Dios, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Mira, Señor, que por tu misericordia, bondad y amor para con tu iglesia, tú nos has permitido estar en un tiempo de análisis, un tiempo
escudriñándonos como iglesia, como parte de la iglesia, como miembro, como tus hijos, como creyentes. En esta mañana que tenemos el regocijo de estar en la expectativa de volver a reunirnos ya el próximo domingo, nosotros queremos que en este tiempo tú nos enseñes, tú nos guíes, tú nos orientas y nos permite, oh Dios, meditar, reflexionar en aquellos que nosotros hemos llamado las incoherencias del cristiano. Padre, permítenos usar este texto, nosotros vernos en el mismo espejo de los romanos, aquellos hermanos judíos que hacían una cosa y que decían una cosa y hacían otra, que vivían una vida incoherentemente, que no se correspondía a lo que hacía, a lo que predicaba. Que nosotros nos veamos en ese espejo y que aprendamos de tu palabra con la ayuda de tu Espíritu por medio de Cristo. Amén. Eran las 3 de la tarde del día 2 de enero del 1492 cuando Boabdil, rey moro de Granada, se rindió ante los reyes católicos de España. Acongojado y roto del dolor, Boabdil se bajó de su caballo e inclinándose ante el rey Fernando de Aragón y todo su séquito de nobles, intentó besarle la mano mientras le entregaba la llave de la ciudad de Granada. Acto seguido, se montó de nuevo en su caballo para dirigirse a los feudos que los reyes católicos le habían cedido para disfrute en Adra. Caminando hacia los feudos y desde un cerro cercano detuvo su montura y quiso volver su vista atrás para echar una última mirada a su reino perdido. Pero no pudo contener las lágrimas y lloró amargamente. Fue cuando a sus espaldas la sultana Aisha, su madre, le dijo aquella famosa frase lapidaria: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Hermanos amados, debemos evitar llorar en el mañana como impíos lo que no estamos defendiendo como verdaderos creyentes. Y paso y le explico por qué comienzo de esta manera. Cuando nosotros analizamos las últimas décadas del cristianismo, todo pareciera indicar que la iglesia de Cristo se estuviera rindiendo sin pelear la buena batalla de la fe. Todo pareciera indicar que la iglesia de Cristo se estuviera rindiendo sin pelear por la perseverancia de las sanas doctrinas. Y todo esto en el nombre de la tolerancia y de lo políticamente correcto. Y si a esta falta de firmeza les agregamos el menosprecio al nombre de Dios con una irreverente adoración plagada de inmundicias, y de manera particular con las incoherencias de la vida de los creyentes en el día de hoy, el resultado es una expectativa de juicio. Una disciplina para la iglesia que resulta en la más profunda tristeza evidenciada en sollozos continuos, indescriptibles e impensables. ¿Esto por qué? Por una sequía evidente de doctrinas fundamentales del cristianismo y que en su lugar está prevaleciendo, reinando en el universo un pseudo cristianismo que no es más que una degradación perversa de la verdad. En otras palabras, lo que vemos que ha estado por reinar es el caos doctrinal. Precisamente esa era, a mi entender, la situación aparente de la iglesia de Cristo antes de que comenzara la pandemia que nos envió al confinamiento. Y de esa forma, a través de ese confinamiento, Dios en su inmensa sabiduría, en amor, originó que su iglesia hiciera una pausa de su rutina diaria, permitiéndole así el gran privilegio de hacer un autoanálisis profundo de sí misma.
Esto así para que se concientice de su real condición como su iglesia. Se concientice en relación a lo que demanda Dios en adoración, tanto como congregación, como también en la adoración individual diaria continua en las vidas de cada uno de aquellos que formamos la iglesia de Cristo. Y ahora, amados hermanos, que estamos al punto de retornar, nos preparamos poco a poco a la vida eclesiástica bíblicamente hablando. Dios espera que en ese retorno haya una iglesia diferente. Una iglesia compuesta de menos personas que consuman, que sean solo consumistas e individualistas. Dios espera que retorne una iglesia reverente, una iglesia con menos egoísmo, una iglesia más humana, una iglesia más coherente. Una iglesia en donde todos y cada uno de los creyentes que vivían rechazando la influencia de Dios en su vida y aprobando la vida moderna, inquietante y ansiosa del mundo, creyentes que rechacen de todo corazón lo mundano y se aferren con valentía, con denuedo a lo divino y lo eterno. Que aquellos que se fueron a sus casas con vidas evidentemente influenciadas por el secularismo, que aquellos que se fueron profesando ser creyentes pero que se comportaban como si no lo fuera, que aquellos que se fueron a su casa sin haber desarrollado un compromiso serio con la fe que profesan y con la iglesia a la que pertenecen, que aquellos que se fueron a su casa siendo irreverentes con su grandioso y poderoso Dios, esos regresen con la firme decisión de presentar su ser como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y esto como un continuo culto racional que es agradable en su presencia. En otras palabras, que regresen con vidas coherentes a su profesión y a su investidura, como lo que realmente son: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 9. Mi amado hermano, por favor escúchame. Las incoherencias de los creyentes es más dañina 1000 veces que el catolicismo. Las incoherencias de los creyentes es más dañina 1000 veces que la homosexualidad, que el lesbianismo, que la corrupción de todos los gobiernos del mundo, que las falsas doctrinas, que todas las plagas que han existido, existen y existirán. Las incoherencias de los creyentes es aún más dañina que la predicación de aquellos que están hoy llevando un evangelio falso de prosperidad. Cuando el nombre de Dios es deshonrado, cuando el nombre de Dios es blasfemado, ¿qué queda? Las incoherencias de los cristianos llevan a que el nombre de Dios sea desacreditado, sea blasfemado. Y al hacerlo, las simientes se corroen, se corrompen los fundamentos. Y repito, cuando el nombre de Dios es deshonrado, cuando el nombre de Dios es blasfemado, ¿qué queda? ¿Qué le vamos a predicar a los impíos? ¿Qué esperanza llevaremos a los perdidos? De ahí que una de las acusaciones más contundentes y comprometedoras en toda la Biblia es la que el apóstol Pablo hace a los judíos en el versículo 24 del capítulo 2 de Romanos que leímos inicialmente, cuando le dice: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Terrible carga de conciencia, terrible pecado. Ustedes tienen la culpa que el santo y bendito nombre de Dios
sea desacreditado, sea deshonrado, sea considerado como maldito, como malvado, como despreciable entre los gentiles. Esto así porque todo el pueblo de Dios, diciendo que amaban a Dios y que su comportamiento, sus vidas decían todo lo contrario. Y esas sus incoherencias daban lugar a que los gentiles dijeran: el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se conduce malvadamente. En consecuencia, su Dios debe ser malvado porque la gente se parece a su Dios, como bien ha dicho alguien. Y mis amados hermanos, estando persuadido que hay muchos creyentes que son verdaderos creyentes, que a causa de esta pandemia se fueron a sus casas y que se fueron, conscientes o no, viviendo vidas incoherentes, conscientes de ellos. Hoy que Dios en su gran misericordia, repito, nos permite tener ya la esperanza de ir retornando a la vida eclesiástica como lo considera en su palabra. Hoy considero pertinente que antes de regresar reflexionemos en algunas de esas incoherencias. De ahí el título que le he dado a mi sermón de esta mañana: una exhortación pertinente antes de regresar. 2 puntos. ¿Cuál? Enfrentemos nuestras incoherencias en nuestras vidas cristianas. Enfrentemos nuestras incoherencias como cristianos. Y para ello vamos a estar estudiando el pasaje que leímos de Romanos a partir del versículo 17, haciendo un énfasis en la acusación de Pablo a los judíos en el versículo 24, cuando le dice: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Así que miremos en primer lugar el contexto en que Pablo hace esta acusación. Yo espero que todos estén en Romanos capítulo 2, tengan sus Biblias abiertas. Vamos a estar trabajando muy de cerca con cada uno de los versículos de este capítulo 2 hasta el versículo 24. Del versículo 1 hasta el versículo 24, con sus Biblias abiertas, comencemos y noten el contexto inmediato a la acusación. La acusación está en el versículo 24. El contexto inmediato comienza en el versículo 17 que leímos. Pero yo quisiera, me permitan, hermanos amados, tomar el contexto del versículo 1 y caminar hasta que lleguemos entonces al versículo 17, su contexto más cercano. Y noten, mis amados hermanos, que lo primero que Pablo dice a estos hermanos en los versículos 1 y 2 es que todo aquel que acusa y juzga a otro de aquello de lo que también es culpable, dice Pablo, se está condenando a sí mismo. Y quiero repetir esto. Pablo comienza el capítulo 2 diciendo que todo aquel que acusa y juzga a otro de aquello de lo que también el acusador es culpable, se está condenando a sí mismo. Porque precisamente sobre esas personas que acusan de lo mismo que son culpables, sin importar quiénes sean, es el juicio de Dios. Es sobre esa persona que el juicio de Dios cae. Versículo 2. De ahí la pregunta del versículo 3. Y piensa esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios, que escapará al juicio de Dios. Claro que no. Lo que Dios está haciendo, versículo 24, con su paciencia, con longanimidad, lo que Dios está haciendo es guiándolo al arrepentimiento. De lo contrario, si no aprovechan la paciencia de Dios para su arrepentimiento, si no lo aprovechan, versículo 5, lo que van a hacer es que van a acumular ira para el día de la ira y la revelación segura del justo juicio de Dios, donde, versículo 6, se pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí debemos detener un momentito, porque la pregunta que puede surgir en este momento es: ¿cómo así que Dios pagará conforme a sus obras? Observen los versículos 7 al 9.
En estos versículos, Pablo señala dos grupos. El primer grupo está formado por aquellos que perseveran haciendo el bien, que buscan gloria, honor e inmortalidad. Ese es el primer grupo. El segundo grupo está formado por aquellos que de por sí lo que hacen es el mal. Y noten también, mis amados hermanos, que dependiendo del grupo, así también será la recompensa. El grupo 1, o sea, aquellos que perseveran haciendo el bien, buscando gloria, honor e inmortalidad, ese grupo, versículo 7, versículo 10, tendrán vida eterna, gloria, honor y paz. Pero el grupo 2, versículo 8 y 9, ese grupo recibirá de parte de Dios ira e indignación, tribulación y angustia. Hermanos amados, amigos que están con nosotros en esta mañana, y realmente es algo que debemos pensarlo, debemos analizarlo como individuo, como persona, y ¿qué? Saber en qué grupo uno está. Y el estar en un grupo u otro va a depender clara y específicamente de tu fe. Si tú eres uno de aquellos que cree en Cristo como tu Señor y Salvador y que eres parte de la iglesia de Cristo, entonces tú estás en el grupo número 1, aquellos que siempre perseveran en el bien, aquellos que siempre buscan la gloria, aquellos que hacen siempre que trabajan buscando siempre honor e inmortalidad. Ahora, si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, tú estás de seguro en aquel grupo de que persevera en el mal. Recompensa de uno y del otro, dependiendo del grupo que esté. Pero además de Pablo señalarles a estos hermanos cómo se cumple dependiendo del grupo que esté y que eso se va a cumplir primeramente con los judíos, Pablo entonces hace una pertinente aclaración dirigida precisamente a los judíos. ¿Y por qué a los judíos? Porque los judíos eran el pueblo del pacto, como dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Y eso hacía que ellos evidenciaran orgullo y complacencia de su linaje. Se sentían orgullosos de ser el linaje de aquellos escogidos por Dios, de ser el pueblo de Dios escogido por Dios, valga la redundancia. Y como bien ha dicho alguien, el orgullo y la religiosidad, juntamente con el moralismo, son los principales enemigos de la fe genuina. Repito, el orgullo y la religiosidad, juntamente con el moralismo, son los principales enemigos de la fe genuina. Así que los judíos se sentían orgullosos en sí mismos y eso era muy peligroso. Y Pablo, como conocía su jactancia, ya que él mismo en un momento también era de esa manera porque él pertenecía a los judíos, de hecho era fariseo, Pablo, como conocía ese tipo de pensar, ve la necesidad de bajarle, como decimos nosotros por aquí en República Dominicana, un poco los humos, de ponerlo en su lugar. Y es entonces cuando les aclara de una manera de concientizarlo en el versículo 11 que en Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay diferencia de personas. Todos tenemos la misma dignidad. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. No tiene que ver que sea judío, no tiene que ver que sea gentil. Ahora, a partir del versículo 12, que yo quisiera que ustedes lean conmigo, lo que hace Pablo es, hasta el versículo 16, que explica lo que acaba de decir el versículo 11. Y leemos una vez más el versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Los judíos se pensaban que eran mejores que los gentiles. Pensaban que como ellos en el pueblo de pacto tenían preferencias ante todos los demás. Y Pablo dice, no, ante Dios no hay nadie diferente.
no hay acepción de persona. Entonces, una vez más, a partir de ahí, entonces él comienza a explicar lo que acaba de decir el versículo 11. Versículo 12, repito una vez más, versículo 11, porque en Dios no hay acepción de persona. Versículo 12, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. No habrá inocente. No, que yo no sé lo que estoy haciendo. Tú sí sabes lo que estás haciendo. Más adelante te voy a explicar por qué. Nosotros nacemos conociendo el bien y el mal. De hecho, dice David en el Salmo 51 que nosotros fuimos formados en maldad, en iniquidad nacemos. Una vez más, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Si tú pecas sin conocer la ley, como quiera tú vas a perecer por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte y Dios no dará por inocente al culpable. Ahora, si tú conoces la ley y aún así pecas por la misma ley, entonces tú vas a perecer, serás juzgado. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Eso quiere decir, no son solo los que escuchan la ley, los que conocen los mandamientos, los que van a ser justificados, sino si alguien va a ser justificado cumpliendo la ley, debe cumplir todos los mandamientos. Esa es la idea. Versículo 14. Porque cuando los gentiles, ustedes notan que él está hablando a los judíos, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, los gentiles no conocen la ley, ustedes sí, cumplen por instinto los dictados de la ley, entonces ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y ahí está la clave. La ley de Dios está puesta en nuestros corazones y su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras defendiéndoles, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Hermanos amados, noten cómo Pablo concluye la explicación del versículo 11, en ese versículo 6. Dice, defendiéndose, ¿quiénes? Los gentiles. En el día en que, según su evangelio, Dios juzgará a los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. En otras palabras, dice Pablo, en ese día del juicio lo que va a prevalecer es la gracia, aparte de las obras de la ley, y esto sin acepción de personas. Y noten, mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo en este momento con los judíos. Él está preparando el terreno para luego demostrarles sus incoherencias y que con ellas están deshonrando a Dios, están causando que el nombre de Dios sea blasfemado. Y llama poderosamente mi atención, hermanos amados, que Pablo comienza a mostrar sus pecados de incoherencias a estos hermanos judíos, haciendo alusión primeramente a sus privilegios. Repito, me llama poderosamente la atención que Pablo comienza a mostrar las incoherencias en la vida de estos judíos, haciendo alusión primeramente a sus privilegios. Veamos juntos lo que son los privilegios del versículo 17 al versículo 20, y leo. Versículo 17, dice Pablo, pero si tú que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen la ley, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Hermanos, vamos a ver más de cerca estos versículos para que podamos entender mejor los privilegios de este pueblo. Dice Pablo, versículo 17, tú llevas el nombre de judío, gran privilegio. ¿Por qué? Bueno, este era el pueblo escogido de Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa.
A los judíos llegaría el Mesías. Recordemos esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, en donde le dijo, la salvación viene de los judíos. En Juan capítulo 4, versículo 22. Y Pablo le dice, tú tienes nombre de judío, tú eres privilegiado. Pero además le dice, tú te apoyas en la ley dada por Dios personalmente. ¿Y saben qué más? Tú te glorías en Dios. Es decir, para ti Dios es tu gloria. Y continúan los privilegios, versículo 18. Eres un pueblo conocedor, nada más y nada menos que de la verdad. Y eso te hace capaz para aprobar las cosas esenciales. Fuiste instruido por la ley de Moisés. Eso te capacita para aprobar o desaprobar aquellas cosas esenciales. Versículo 19. Y ese tu equipamiento hace que tengas la autoridad y la confianza de ser guía y luz de aquellos ciegos de conocimientos y por ende que están en total oscuridad doctrinal. Y no solo guía, dice Pablo, y luz, sino, versículo 20, instructores, docentes de los necios y los faltos de madurez de esos niños doctrinalmente hablando. Hermanos, ustedes pueden ver el privilegio de ese pueblo de Dios. Y Pablo entonces le dice, aún con todo ese privilegio, no solo rechazaron al Mesías y sus enseñanzas, sino que vivían plagados de incoherencias doctrinales. Profesaban una cosa y hacían la otra. Y alguien pudiese estar preguntándose, ¿y dónde están las incoherencias de este pueblo? Camina conmigo a partir del versículo 21 y Pablo allí está mostrando esas incoherencias. Versículo 21, escucha lo que dice Pablo. Tú pues que enseña a otro, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿sabe qué tú haces? Robas. Yo no sé si ustedes notan, hermano, las incongruencias. Ellos enseñan a otro y no se enseñan a sí mismos. Predican que no deben robar, pero ellos mismos roban. Versículo 22. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Y tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Vivían, amados hermanos, vidas incoherentes, vidas llenas de inconsistencia. Enseñaban una cosa y hacían todo lo contrario. Yo quiero hacer énfasis en eso, hermano. Enseñaban una cosa y hacían todo lo contrario. Me encanta como lo ha dicho un comentarista. Él dice, es peligroso apoyarse en privilegios externos cuando no se vive al nivel de lo que esos privilegios exigen. Y yo quiero una vez más repetirlo. Es peligroso apoyarse en privilegios externos como tenían estas personas judías cuando no se vive al nivel de lo que esos privilegios exigen. Hermanos, ser creyente es un alto privilegio que conlleva externalización de los cambios internos. El creyente debe externalizar lo que su interior le dice. Si su interior no es sano, amados hermanos, si su interior no es sano, no puede vivir una vida sana. E incluso cuando su interior es sano, debe cuidar vivir una vida sana porque entonces está viviendo en incoherencia. Esto es, mis amados hermanos, debe existir coherencia entre lo que externalizamos y lo que tenemos dentro, nuestro interior, si no estamos actuando, repito, de manera incoherente. El caso de los judíos, se jactaban de su linaje y todo esto lo hacía orgullosos espirituales, se creían herederos espirituales únicos, pero vivían no acorde a lo que ellos predicaban y pensaban ser. Y mis amados hermanos, el orgullo espiritual es la clase más peligrosa de orgullo. Porque las personas que tienen orgullo espirituales, que se creen más espirituales que todo el mundo, derriban con su conducta lo que edifican con su enseñanza.
Es peligroso el orgullo espiritual. Esas personas derriban con su conducta lo que edifican con su enseñanza. Y una vez más, los judíos no vivían acorde a sus privilegios, a los que profesaban ser, a los que estaban equipados para hacer y para vivir. Eran incongruentes. Y eso le hizo entonces merecedor, de esta manera llegamos al versículo 24, de la acusación que Pablo le hace a estas personas. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Esa es una pregunta de acusación muy fuerte. Repito una vez más, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, violando precisamente la ley, deshonras a Dios. Versículo 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos amados, escúchenme con mucho cuidado. Si el propio pueblo de Dios, con sus incoherencias, deshonra al Dios que dicen amar, al Dios que dicen seguir, al Dios que dicen en quien creer, al Dios en quien ellos dicen que confían, si deshonran a ese Dios que predican, no tendrán razón los impíos de preguntarse, ¿y por qué nosotros debemos honrar? ¿Por qué nosotros debemos respetar, glorificar a Dios si ni siquiera su propio pueblo escogido lo hace? ¿Ustedes entienden, hermanos, el peligro de vivir violando los mandamientos? De vivir violando los preceptos, de vivir violando la voluntad de Dios y predicando esos mandamientos, esos preceptos y predicando la voluntad de Dios. Es peligroso porque la incongruencia entonces lleva a los impíos a blasfemar abiertamente el nombre de Dios. Hermano, razona conmigo por un momento. Tú conoces, como yo también, que en la Biblia nosotros aprendemos que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Eso está en Romanos capítulo 8. De hecho, nosotros fuimos predestinados, llamados para ser formados a la imagen de Cristo, donde Cristo es el primero entre muchos hermanos. Es decir, que el creyente, a partir de su salvación, Dios está obrando en él para que cada día más se parezca a Cristo. Ahora bien, pero si en vez de parecerse cada día más a Cristo, se parece más a los impíos del mundo, la conclusión más lógica es que también su Dios lo es. Porque si estamos siendo formados a la imagen de Cristo y la imagen que el mundo ve en nosotros se parece más al hombre impío, entonces Cristo se parece más al mundo. Y eso es blasfemia. Mi amado hermano, tu comportamiento dice mucho de tu Dios. Sería una buena oportunidad para preguntarle, ¿cómo es tu Dios? ¿Sabe por qué? Porque el mundo ve a tu Dios a través de tu vida. Hermano, así como lo escucha, el mundo ve a tu Dios a través de ti. ¿Verdad que es una gran responsabilidad? ¿Verdad que es un gran compromiso? Y Pablo sabía muy bien esto. Es por eso que hace ese terrible señalamiento acusatorio a los judíos. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? ¿Sabe qué? Y eso produce una carga pastoral en mi corazón. Lo triste de todo esto, mis amados hermanos, es que en cierta forma la iglesia de hoy, nosotros somos muy parecidos a los judíos. Sí, hermanos, nos parecemos mucho. Veamos juntos la siguiente comparación, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. ¿Qué tenían los judíos y qué tenemos nosotros hoy? Nota una vez más el versículo 17. Eran el pueblo de Dios y se apoyaban en la ley de Dios.
Nosotros también somos la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, y tenemos la ley como guía, como mandamiento de Dios. Nosotros sabemos que aunque los 10 mandamientos no nos salvan, esa debe ser la ley moral por la cual nosotros debemos vivir, porque así Dios lo manda. O sea, ellos también se amparaban en la ley. Era un pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros vivimos de acuerdo a esos mandamientos. Versículo 18. Conocían la voluntad de Dios y aprobaban lo que estaba bien o no. Aprobaban las cosas que ellos entendían por el conocimiento que tenían y muy buen conocimiento de la palabra y decían está bien o está mal. ¿Qué hacemos nosotros hoy, amados hermanos? Cuando hay pecado, principalmente pecados en otras personas, los primeros que vamos a señalar esos pecados somos nosotros. Y de igual forma, cuando entendemos que alguna doctrina no es tan acorde a la nuestra, entonces la señalamos y entonces salimos en defensa de doctrinas sanas como la que tenemos. Versículo 19. Ellos eran guías y luz para los ciegos, para aquellos que estaban en tinieblas. Nosotros también nos consideramos así, porque entendemos que tenemos doctrinas correctas y estamos en la luz que es Cristo. ¿Ven la similitud? Versículo 20. Eran instructores de los necios, de aquellos que tenían falta de conocimiento de Dios. Maestros de lo que le faltaba madurez, teniendo en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Nosotros también conocemos la verdad e instruimos para vida, para un buen comportamiento, y para eso mayormente usamos el evangelio, los mandamientos de Dios y la enseñanza completa de la Biblia. Hermanos amados, ven que en estos aspectos nosotros somos muy similares a los judíos. Y saben que no solo en esos aspectos, también somos similares en sus incoherencias. Versículo 21. Ellos enseñaban a otros y no se enseñaban a sí mismos. Predicaban una cosa y hacían otra. Nosotros también. Nosotros enseñamos y predicamos a otros lo que nosotros no practicamos. Predicamos no robar y robamos. Pastor, me está acusando de robar. Piensa en lo siguiente, la cantidad de nosotros como cristianos que hay que no quieren pagar los impuestos, que no queremos pagar la energía eléctrica, que no queremos pagar los préstamos. De hecho, tomamos préstamos sin saber con lo que vamos a pagar. Eso es robar. Mas, sin embargo, predicamos que no robemos. Versículo 22. Ellos predicaban no al adulterio, no a la idolatría, y eran adúlteros e idólatras. Yo quisiera que entendamos, hermanos, que ninguno de nosotros está libre de este pecado. Porque recuerden que hasta con el pensamiento podemos ser adúlteros. Somos el pueblo de Dios, poseemos su amor, el poder a nuestro favor, tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu Santo, pero somos inconsistentes. Profesamos una cosa y vivimos de manera diferente. Sabemos en nuestra íntima convicción que hay una brecha muy evidente entre lo que decimos ser y lo que somos, entre lo que decimos creer y cómo vivimos. Somos incoherentes. No hay una relación directa entre nuestra teología y la práctica. Y repito, no hay una relación directa entre nuestra teología y la práctica. Decimos que amamos a Dios, pero violamos sus mandamientos a cada momento y ofendemos así su santidad. Buscamos los tesoros de esta tierra y no del cielo. Ponemos nuestra vida en las cosas terrenales, nuestra vista en las cosas terrenales, sabiendo que son perecederas. En segundo lugar, decimos que tenemos fe en Dios, y cuando llegan las aflicciones estamos atemorizados y corremos en busca de una solución personal o del mundo. Les decimos a Dios, tú eres mi Señor, pero solo de labios, porque somos nuestros propios señores. ¿O no es así? Decimos, oh Señor, que se haga tu voluntad, pero íntimamente estamos diciendo que se haga la mía.
Decimos no ser suficiente para enfrentar las tribulaciones y las tentaciones, pero no buscamos la ayuda adecuada y pertinente del Señor. Todo lo contrario, en momentos difíciles nos alejamos de Dios, de su palabra, no buscamos ayuda en el lugar correcto, en el momento correcto, en nuestras mayores necesidades. Y como si esto fuera poco, amados hermanos, cantamos cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo hacemos con regocijo y a veces hasta con lágrimas en los ojos. Pero a la hora de planificar cualquier asunto en nuestro diario vivir, lo primero que sacrificamos es el tiempo de adoración al Señor. Lo primero que sacrificamos es el tiempo de oración, que es precisamente el tiempo programado para estar como hermanos habitando todos juntos en armonía. Y eso es inconsistencia. En ese mismo orden, no le manifestamos amor a los hermanos como debiéramos. No sabemos sus carencias o su abundancia. No sabemos de su salud. No sabemos su sentarse, su levantarse. No sabemos de qué están adoleciendo. En séptimo lugar, nos jactamos de decir que todo lo que tenemos es de Dios. Y que gracias a Dios, para la hora de diezmar y ofrendar, les ofrecemos a Dios lo que sobra, lo manco, lo cojo, como vimos en uno de los sermones anteriores. Oramos al Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero al momento de perdonar, no lo hacemos y vivimos llenos de amargura. Tenemos la verdad no marchita y la cambiamos dependiendo de las circunstancias. Somos indolentes ante el pecado nuestro y de los demás. La santidad es solo un elemento de salvación que Dios nos regala en nuestra mente. Decimos creer en el infierno y no predicamos a Cristo, al único camino a Dios. Hermanos amados, debemos admitir que nuestra vida como cristianos no es consistente con lo que nosotros decimos ser, no es consistente con nuestro linaje. Ahora bien, mis amados hermanos, ya buscando el rumbo de concluir, el objetivo de este sermón no es simplemente hacer un señalamiento comparativo, acusatorio y ya. El objetivo de este sermón no es simplemente hacer un señalamiento acusatorio y ya, aún de manera personal. No, la idea es, mis amados hermanos, es de hacer conciencia de nuestras incoherencias como creyentes. La idea es, el propósito es hacer conciencia de nuestras incoherencias como creyentes. Pero además, el propósito es que ahora que Dios nos da la oportunidad de volver a regresar a congregarnos otra vez, después de pasar casi 3 meses, 2 meses y pico, ahora que vamos a retornar, la idea de este sermón es que reconozcamos que con nuestras incoherencias no solo deshonramos el nombre de Dios, sino que también por esa causa el nombre de Dios es blasfemado. Además, hermanos, el propósito es que conociendo todo esto, tomemos la firme decisión de regresar diferentes. Tomemos la firme decisión de retornar diferente. De ahí que el objetivo principal de este sermón, amados hermanos, es animarnos, exhortarnos a regresar, enfrentando decididamente todos y cada uno de aquellos elementos de incoherencia en nuestras vidas cristianas. Que nos animemos, que tomemos fuerza en el Señor y decidamos enfrentar con energía todo aquello que nos hace ser incoherente, que lo analicemos y lo eliminemos de nuestras vidas, para así glorificar conscientemente a nuestro Dios. Que enfrentemos con decisión y adecuadamente nuestras inconsistencias. Y la pregunta del lugar sería, que seguro se están haciendo algunos, pastor, ¿y cómo enfrentar nuestras inconsistencias? Hermanos amados, desde el mismo momento de nuestra salvación, desde ese instante se está librando una lucha interna contra el pecado remanente de cada uno de nosotros. Nosotros, desde el momento que venimos
a salvación, que Dios nos concede salvación y vida eterna en Cristo, desde ese instante comenzamos el proceso de santificación progresiva. Desde ese instante nosotros comenzamos la lucha con nuestro pecado interno y al mismo tiempo comenzamos la lucha de nuestras inconsistencias. Como hemos demostrado, sabemos en cada instante conscientemente que hay una brecha entre lo que profesamos y lo que hacemos. Una brecha que nosotros debemos luchar intencionalmente y sin pausa para que cada día esa brecha sea más angosta, más estrecha. La pregunta es ¿cómo? Una forma eficaz de enfrentar nuestras inconsistencias es orar. Hermano, orar. Yo sé que todos somos culpables por la negligencia de no orar en cada momento cuando debiéramos. Yo sé que sí, pero una manera eficaz de enfrentar nuestras inconsistencias es orar, acercarnos a Dios. Tenemos su promesa, Santiago 4:8, que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Hermanos, si queremos fortalecer nuestro espíritu para luchar contra nuestras inconsistencias, debemos dedicarnos a conocer día y noche, a cada instante más a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a conocer a Dios y su divina Trinidad. Hermanos amados, estar alerta en cuanto a nuestra santificación. No debemos descuidar nuestra santificación. Debemos luchar contra el pecado permanente, aquel pecado que todavía reside en nosotros. No podemos simplificar los pecados, no podemos pasarlo por alto, debemos enfrentarlo. Hermanos amados, debemos seguir luchando para llegar hasta la meta. La meta es ser formado a la imagen de Cristo. No la vamos a alcanzar, seguro que no, hasta que no lleguemos a su presencia, pero tampoco debemos desmayar. Amados hermanos, todo cristiano debe entender que su meta es Cristo. Por eso es que cada vez que nos comparamos con Cristo nos sentimos deficientes. Y qué bueno. Qué bueno, porque mientras más deficiente tú te ves ante Cristo, más tú te esfuerzas de manera intencional de eliminar de tu vida las incoherencias. Hagamos, amados hermanos, hagamos nuestro el consejo del Señor Jesucristo cuando le dice a sus apóstoles en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a seguir velando, así como dice Pablo en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos da juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. En definitiva, hermano amado, para estar firme y enfrentar con éxito nuestras incoherencias, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto solo es posible, escúchame por favor, esto solo es posible intencionalmente exponiéndose a las Escrituras por todos los medios y estar persuadido que mientras seamos glorificados, que lo que seremos y lo seremos, tenemos que permanecer firmes en la lucha en contra de nuestras incoherencias y ganarle la batalla en el poder de Cristo. Como dice Pablo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y déjame personalizar en esta parte, hermano. Déjame hacerlo de manera personal. Te animo, te exhorto, y esto insistentemente, a que tomes hoy resoluciones firmes y coherentes. Resoluciones encaminadas a enfrentar decididamente y con éxito tus incoherencias. Yo te prometo hacer lo mismo. Y esto hacerlo antes de regresar. No que voy a regresar perfectamente, no te estoy pidiendo que regreses perfectamente, pero sí con la firme decisión de que tú estés dispuesto con todo tu ser
afianzándote en la espiritualidad y el poder que da Cristo, tú estés dispuesto a enfrentar todas tus incongruencias. A eso sí, mi amado hermano, sí te debo decir que solo los corazones completos de fe, todos los corazones repletos de fe en Dios y valentía están capacitados para hacer y tomar tales resoluciones exitosamente. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque como bien ha dicho alguien, la fe es vivir a la luz de lo que Dios ha dicho, descansar en lo que Dios ha hecho y confiar el futuro en sus manos. Y voy a repetir eso. La fe, como bien ha dicho alguien, es vivir a la luz de lo que Dios ha dicho, descansar en lo que Dios ha hecho y confiar el futuro en sus manos. Valentía, como le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley. Y yo agrego, cuídate de tus incongruencias. Sé fuerte y valiente, no temas. No te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano amado, por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, hermano, por favor, enfrenta tus incoherencias. Un creyente viviendo incoherentemente, viviendo diferente a lo que profesa y predica, es una vergüenza para Dios. No olvides, mi amado hermano, que el Dios que tú dices adorar es visto a través de tu vida. Que el Dios que tú dices adorar es visto a través de tu vida. Y que es por medio de tu vida que Dios ha decidido darte el privilegio de influenciar al mundo. Eres su embajador. Da pues, hermano mío, fruto digno de la investidura de tu ciudadanía. Tú tienes el privilegio de pertenecer al reino de los cielos. Por favor, mi hermano, compórtate como un hijo de Dios. Oh, mi amado hermano, que tu vida de hoy en adelante sea una que se distinga por los rasgos distintivos que debe tener todo hijo de Dios. Esfuérzate en el Señor y vive como un verdadero hijo de Dios. Que tu vestimenta exterior refleje tu linaje. Finalmente, no quiero concluir sin decir algunas breves palabras a aquellos que nos están viendo y escuchando y que están sin Cristo. Eso quiere decir que todavía no han entregado su vida a Cristo, no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Mi amigo, tú que estás sin Cristo, debo decirte que tú sí eres coherente. Tú sí eres coherente, porque tú vives acorde a lo que tú profesas. Tú dices no creer en Cristo y así tú vives y así te comportas. Ahora bien, el que es coherente en su incredulidad también va a recibir una coherente esperanza. Y quiero repetir esto. El que es coherente en su incredulidad también va a recibir una coherente esperanza. ¿Cuál es esa? El infierno. El infierno. De ahí que sea para ti este día llevar a tu mente en cuál de los grupos tú quieres estar. En aquellos que perseveran el bien, buscan gloria y que al final van a tener vida eterna, o si tú vas a preferir haciendo el mal de espalda a Cristo. Mi exhortación, mi amigo, es que venga Cristo y viva una vida coherentemente con tu profesión de fe. Cristo te promete salvación y vida eterna. De hecho, para salvarte es el mismo que te da la fe. No dejes de desperdiciar, no desperdicie, mejor dicho, la oferta de salvación. No sigas rechazando a Cristo. Él ha dicho que todo aquel que viene a Él, Él no lo va a rechazar, sino que lo resucitará en los días postreros. Que Dios bendiga su palabra, la ponga en nuestros corazones y haga mucho bien en medio nuestro. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos durante todo este tiempo llevar tu palabra, aún en tiempo de pandemia, aún en tiempo de que no nos podemos reunir de manera presencial.
Expectativas están para el siguiente domingo, Señor. Anímanos, pero anímanos a venir diferente. Una de las cosas que te estamos rogando es, por lo que hemos predicado hoy, que tú nos permitas hacer la resolución firme, con tu ayuda, con tu poder, de enfrentar cada una de nuestras incongruencias. Que cuando nos vean a nosotros puedan ver embajadores dignos de la investidura que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a ser una mejor iglesia para tu gloria. Salva mucho en el día de hoy. Danos tranquilidad y paz y regocijo en esa expectativa de retornar, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.